Estamos en contacto ya con nuestros hermanos en esta noche. Saludamos a todos los que en esta noche nos están viendo y nos van a sintonizar. Gloria a Dios, para estar unidos en esta reunión espiritual, donde Cristo nos ha llamado para que sigamos proclamando la verdad suya. Gloria al Señor. Y pensando siempre en la palabra, pues vemos que la fe, la gracia, las obras y la ley, cosas completamente distintas, pero que observando pues podemos ver que cada una produce en los hombres un efecto. La ley y las obras producen un efecto en los hombres y la gracia y la fe producen un efecto en los hombres. Y la ley y las obras producen en los hombres inquietud, ansiedad, desespero, lucha. Y es algo que se produce porque es la motivación. Por ejemplo, la ley manda a que el hombre debe de hacer estas cosas, pues dice, el que haga estas cosas, por ellas vivirá. Está hablando de el procurar llegar a la meta por medio de las obras, por medio de la obediencia a la ley, que es el cumplir con Dios. Y esto pues nunca llega a complacer al hombre, a hacerlo feliz al hombre, porque en realidad pues el hombre nunca logra alcanzar esa meta. Entonces el hombre lucha y lucha y se mantiene. Hablaba hoy con una persona en mi trabajo y me decía acerca del diezmo, que en el lugar donde la persona va, o la persona iba más bien, esa es una de las exigencias que hay. Las otras son igual, todo cumplimiento de la ley, estar temprano, trabajar para la obra, ser cumplido. Y parece que fuera bueno, pero en realidad no lo es. Y esto produce, hay un producto de esto en la vida de las personas. La ley lo que hace es que esclaviza al hombre porque lo mantiene en una situación de que tiene que cumplir. Lo ata. La ley ata al hombre, lo esclaviza al hombre, lo obliga, lo castiga, lo amenaza, lo sentencia y lo mantiene en condenación, por último. Entonces eso hace un efecto en las vidas de las personas. Las personas siempre están tratando de coger ese lugar, ese punto con los pastores que están instruyendo en esta forma, en esta manera, con la ley, en las iglesias. Y entonces ellos, para poder sentirse bien o estar bien con los líderes, con los pastores, pues tienen que someterse a la voluntad de ellos y tratar de cumplir para no ser mal vistos en la iglesia. Y sucede que decimos que la ley esclaviza porque la ley es como una atadura, es como un lazo que causa temor en las personas. Y llegan las personas a creer lo que estas personas enseñan a través precisamente de la ley. Y lo que enseñan es la sujeción por medio de la ley al hombre, al pastor. Y eso pues mantiene a una persona frustrada porque nunca logra conseguir el lugar que Dios le ha otorgado, el lugar que Dios le ha
dado el lugar que Dios le ha prometido. Entonces, así están los lugares, están llenos de mucha gente, repletos de mucha gente, pero que nadie está buscando servir a Dios, porque a Dios no se le puede servir por medio de la ley, sino que a Dios se le sirve únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo lo dijo claro cuando le preguntaron cuáles son las obras de Dios para que nosotros las hagamos. Y Cristo lo dijo bien claro: esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Total. Pero aparentemente la gente no está buscando a Jesucristo, no está buscando hacer la obra de Dios, sino que la gente está buscando cómo servir al hombre, porque el hombre es el que mantiene siempre esa esclavitud de la ley en sus vidas, en sus mentes, en sus corazones. Y nunca pueden alcanzar la meta del Señor, que la meta del Señor es la paz de Cristo, el gozo de Cristo, la tranquilidad del Señor en las vidas de las personas, la confianza en las personas. En cambio, la gracia de Dios, que es enviada por nuestro Señor Jesucristo, ofrece a las personas primeramente la salvación. Ofrece al hombre de Dios que Él es de Dios su vida. Explica la gracia de Dios, que ha estado engañado, ha estado esclavizado, y que ahora es hora, es tiempo de salir de eso, para que reciba por medio de Jesucristo la justificación, el perdón de sus culpas, el perdón de sus pecados. Comenzando por ahí, y cuando el Señor por su palabra logra convencer a su Hijo de esta gran verdad, esta verdad, dice la Biblia, que saca a la persona de la esclavitud. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No lo son los que están bajo la ley, sino únicamente aquellos que logran captar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo y logran, por medio del poder de la palabra, colocarlo en sus corazones y darlo por cierto, no por el mismo hombre, sino por el poder del mensaje de la palabra de la gracia de Dios. Entonces, cuando eso es confirmado en la vida del Hijo de Dios, el Hijo de Dios logra el propósito de Dios para su vida, que era darle una vida diferente a la vida que el mundo tiene. Una vida llena de expectativas, de esperanzas vivas, llenas de confianza, llena de una esperanza, lo que Dios forma en el corazón del hombre, en nuestro Señor Jesucristo, en la vida venidera que viene después de esta, lo da como ciertísimo en el corazón del hombre, y entonces el hombre logra colocarse en el lugar que Dios le había prometido a él que iba o había de darle. Cuando esto se realiza en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, que no es creyente, pero que llega a ser creyente, porque no es creyente aquel que no cree. Y el Hijo de Dios se convierte en un creyente cuando esta fe lo abraza a él. Cuando esta fe viene al corazón de él, y entonces logra captar esta gran verdad de Dios. Y esta verdad de Dios entonces a él lo libera de esa esclavitud en la cual viven aquellos que están sumidos por hombres, por pastores, a estar obedeciendo a Dios a través de la ley. Lo esclavizan, les quitan el dinero, lo engañan, lo hacen cumplir con cosas, lo hacen hacer ritos, lo hacen hacer
a ser bien cumplidos con Dios, supuestamente, pero no es a Dios a quien sirven, sino al hombre. Por eso Dios quitó esta ley por medio de nuestro Señor Jesucristo y la deshizo y la terminó. La Biblia dice que Cristo es el fin de la ley, esa ley de Moisés, para justicia, para que las personas reciban su justificación. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Todo aquel que recibe el mensaje de la palabra y esta palabra hace un efecto en la vida de él. Entonces hay un resultado en la vida de ese hombre. En la vida de ese hombre lo que habrá de ahí en adelante, por la confianza, por la certeza de esa palabra, es esa paz que Cristo le promete, porque la Biblia es, toda ella es una promesa de Dios para el pueblo del Señor. Mi paz, dice el Señor, yo les dejo, mi paz yo les doy. No como lo da la gente del mundo. Muchos que creen que han sido llamados, pero se sabe que no fueron llamados por el Señor para esta obra, porque ellos están enseñando algo que Dios determinó quitar y que ya no sea como es los mandamientos de la ley. Ellos siguen porfiando y siguen en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo es Dios. El Padre puso la ley, pero después envió a Cristo para que Cristo quitara la ley. Ellos dicen que le creen en lo suyo, que ellos le están creyendo a Dios el Padre, que porque Él le dio a Moisés aquello. Pero Dios envió a Jesucristo a quitar esa ley para que fuera anulada. El libro romano dice, el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. De esta manera las personas se mantienen siempre en esa esclavitud. Ahí hay contienda en su corazón, ahí hay disputas en su corazón, ahí hay celo en su corazón, porque no está la verdad de Dios, la pureza de Dios no está en el corazón, en las vidas de estas personas, y con facilidad el diablo actúa en ellos porque ellos andan en error. No está la paz de Dios, no está la reconciliación de Dios en sus corazones, no está esa justicia de Dios en sus vidas, no está la paciencia de Dios en la vida de ellos, porque es que no han recibido lo que Dios envió. La promesa de Dios es que nosotros recibamos todo esto y todo esto actúe en nosotros. Pues dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, tolerancia, mansedumbre, fe. Todas estas cosas están en la vida de aquel que ya fue liberado de la esclavitud y hecho libre por medio del Espíritu de vida de Cristo Jesús. Nos saca de esa esclavitud y nos deja en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay una gran diferencia de la fe y la gracia, o la gracia y la fe, y la ley y las obras. Y en todas partes vemos nosotros cómo lo que se está instruyendo únicamente son las cosas de la ley. Lo primero es el dinero. Desgracia es eso para el corazón, para las vidas de las personas que están pensando en eso como algo importante, algo vital para que la iglesia pueda mantenerse. Y nosotros hemos aprendido que una iglesia se mantiene por medio del poder de la palabra de Dios. Y que cuando nosotros no andamos buscando esas cosas, sino que estamos buscando cómo llevar esta enseñanza en la línea correcta, todo lo otro viene por añadidura. Y no hay que luchar por tener los bienes de Dios, porque todo eso viene dentro de la promesa que nos da el Señor, y cuando nos entrega eso, nos entrega el paquete completo. Tenemos que predicar a nuestro Señor Jesucristo y la obra de Él en nuestras vidas. La obra de Cristo es la que nos ha salvado a nosotros y es la que nos ha bendecido a nosotros, no las obras que nosotros podemos hacer. Gloria al Señor. Por eso nosotros insistimos en predicar una salvación que es causada por nuestro Señor Jesucristo.
en la cual nosotros nada tenemos que ver, porque somos el pueblo de Dios que Dios envió para rescatarnos a nosotros y nosotros recibiéramos lo que Dios había otorgado para nuestras vidas según la promesa. Oigan esta noche, segunda de Pedro, capítulo 3, 9, lo que dice. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa. ¿Usted ve que el Señor sí prometió? Sí. Ahí dice que sí. Y no está tardado, porque faltan muchos que todavía reciban esto, que muchos hemos recibido ya. Pero Dios no está tarde, Dios no se ha olvidado, Él está en su tiempo. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Porque dicen, ya Cristo nunca vino, ya esto se va a terminar el mundo y esto no es como el Señor dijo que iba a venir a buscar su iglesia. Ya han pasado muchas veces han prometido y nada ha sucedido. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Cuáles nosotros? A los que Dios le dio la promesa, que vamos a ver en esta noche a quién es que le dio la promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escuche esto, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién produce el arrepentimiento en el Hijo de Dios? Es Dios. ¿Quién es el que paga el precio en la cruz? Es Jesucristo enviado por Dios. ¿Quién es el Salvador del pueblo de Dios? Es Jesucristo enviado por Dios. Él es el prometido, Él es la promesa. Ahora dice ahí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno. Yo pregunto, y el Señor nos responde a nosotros en Juan 17, que no, que ninguno de ellos se perderá. ¿Cuáles ellos? El pueblo del Señor, los hijos de Dios, que somos contados, los escogidos, los elegidos aquí en la tierra. Cristo vino a la tierra a buscarnos a nosotros uno por uno, a ver dónde nosotros nos encontramos, y nos ha ido tomando poco a poco para ir salvando al pueblo del Señor, porque la promesa que Dios hizo se tiene que cumplir. Está determinado. En Dios, en Cristo ya todo esto fue hecho, pero todo va poco a poco desarrollándose conforme el tiempo del Señor. Pero ya el Señor terminó la obra. Dios no está salvando, Cristo los salvó. De todo lo que me diste, ninguno de ellos se perdió, dijo Jesucristo. Quiere decir que ya no se perdió, ni se perderá, porque ya lo salvó. Sino solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero oiga, la promesa, Mateo 1:21, mire lo que dice el Señor en Mateo 1:21, según la promesa. Estas son palabras de gracia del Señor que producen esa paz en nuestras vidas y esa seguridad, esa confianza, y no andamos pensando en tratar de hacer cosas para que Dios nos ame a nosotros, nos perdone a nosotros. Fuimos perdonados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la obra de la gracia de Dios cuando la fe de Cristo, que vamos a ver en esta noche, viene a nuestra vida. Mire lo que dice Mateo, dije, ¿verdad? 1:21. Le dice el ángel Gabriel a José cuando estaba embarazada María: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque esta es una promesa de Dios enviada por el ángel Gabriel, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de su pecado, de sus pecados. Entonces, lo que Dios nos manda a nosotros por medio de un ángel antes de que Cristo venga, para que cuando Cristo viniera, él mismo confirmara estas palabras
que fueron a favor del pueblo de Dios, los cuales somos nosotros los que vamos siendo confirmados por Cristo Jesús. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno de quién, del pueblo de Dios. Porque la gente dice que cualquiera del mundo que se arrepienta se puede salvar, cualquiera no. La promesa es lo que el ángel Gabriel le dijo a José: y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará solamente a su pueblo de sus pecados. A eso fue que Cristo vino. Gloria al Señor. Y usted lo ve, que él llamó a Judas y Judas anduvo con él, pero Judas no podía creer porque la Biblia explica por qué. Porque era hijo del maligno. Y ningún hijo del maligno se va a salvar, porque no es hijo de Dios. En cambio nosotros sí, porque somos nacidos de Dios, como vimos el domingo en el estudio pasado. Entonces, esta promesa confirmada, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Pedro confirma que eso que Cristo dijo, eso que el ángel dijo, y ya Cristo murió, y vemos de que unos cuantos fueron salvos, pero que hay parte de nuestra familia y que vemos o estamos nerviosos porque nuestra familia pueda ser condenada. Tenemos que confiar en la promesa del Señor. Que el Señor no retarda, no es que está tardado, ni es que se olvidó, ni es que va a condenar a... Si somos padres de nuestros hijos, tenemos que confiar nosotros de que son simiente nuestra, y que si nosotros somos salvos y tenemos fe porque somos simiente de Abraham, que es simiente de Dios. Entonces el pueblo de Dios viene a través de la simiente, o sea, a través del espíritu que cada uno de nosotros traemos. De ahí mismo descienden nuestros hijos, a los cuales nosotros pues confiamos en Dios, que si hasta el momento hay alguno o algunos que no hayan sido salvos todavía, no dejar de, porque el Señor no retarda la promesa. Él es paciente para con nosotros, procurando. Por eso es que Él no ha venido, por eso no viene a buscar su iglesia todavía, porque dice procurando que ninguno perezca, es decir, que sea condenado. Ninguno del pueblo de Dios va a ser condenado, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿cuáles todos? El pueblo de Dios, que fue anunciado por el ángel Gabriel a José cuando le dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de su pecado. Usted no se puede salvar, y usted no puede salvar a un hijo suyo, a un nieto suyo, a una nieta suya. Usted dirá: pero que en el camino que anda mi hijo, en el camino que anda mi nieto, es terrible las cosas que está haciendo, en lo que anda. Y yo no veo que Dios lo ayude, yo no veo que... Usted tiene que ser un creyente. Gloria a Dios. Usted tiene que confiar en el Señor y dar por cierta la promesa que estamos viendo en esta noche, que la palabra dirá usted: hace tiempo que yo he venido sirviéndole al Señor, obrando obedeciendo al Señor, pero no sé qué me ha pasado, me siento que estoy frío, y esto es para las personas que en realidad
sienten este vacío en sus vidas, esta soledad, esta falta de esa presencia del Señor en sus vidas, el Señor no viola su promesa, no invalida su promesa. Si en el pasado Dios nos ha llamado y nos ha tenido con Él, vamos a seguir confiando en Él y esperando en Él a que el cumplimiento total se lleve a cabo. ¿Cuál es el cumplimiento total? Que nosotros seamos tomados y llevados con Él, porque a eso fue que el Señor vino. Y Él prometió y dijo que se iba, pero que volvería y que nos tomaría y nos llevaría al tercer cielo para que donde Él esté o está, nosotros también estemos con Él allá en el cielo. Pero a veces, a través del andar del tiempo, porque la vida no es de un mes, de un año, ni de 2 años, ni de 3 años, va a haber cansancio, así como hay cansancio físico, cansancio natural, se agotan las personas, igual lo va a hacer en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque así como se trabaja en las cosas naturales en esta tierra, así también se trabaja en las cosas espirituales. Y los hombres de Dios se han sentido agotados, cansados, pero Dios ha estado con ellos dándole fuerza. Aquellos apóstoles del Señor sentían el deseo de volver atrás, sentían el deseo de volver a sus cosas, pero el Señor vino de nuevo y los volvió a tomar y los puso a andar en el camino. Porque no somos solamente victoria aquí en la tierra, sino que también somos lucha, somos guerra aquí en la tierra. Somos soldados del Señor y que estamos en una batalla tremenda. Pero la promesa del Señor es lo que nos mantiene a nosotros en pie. Que aunque nos sintamos que estamos, como dice el libro de Habacuc, aunque en los corrales no haya ganado, aunque no haya vides en los viñeros, aunque no haya, con todo esto, dice el Señor, estará conmigo y me guardará. Aunque mi padre y mi madre, oiga lo que la Biblia nos dice, esto es de parte de Dios, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aún ahí con todo esto, ¿y qué dice, hermana? El Señor estará conmigo. Gloria al Señor. Van a haber muchos fracasos y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto el Señor me recogerá. ¿Sabe por qué? Porque hay una promesa. Gloria al Señor. Dios no nos quiere a nosotros sufriendo ni pensando como si nosotros somos esclavos que hoy nos recogen y mañana nos tiran. Dios nunca nos va a tirar. Jamás. Ya nos tomó. Ya nos sacó del lugar de donde nosotros estábamos y ahora nos ha guardado en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice este Salmo 32:8. El Señor nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Oiga lo que dice. Cuando nosotros estamos así un poco confundidos, es que no estamos entendiendo bien el propósito, el plan, las promesas del Señor. Pero ¿qué dice Él? Según su promesa, esta palabra es una promesa. Esta palabra que acabamos de leer es una promesa. Dice, es que soy yo. Tú no entiendes, pero yo sí te haré entender. Y no sabes cómo seguir adelante o por dónde ir ahora. Yo te enseñaré el camino en que debes andar. Esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, como que volvemos en sí. De pronto, cuando leemos, cuando escuchamos esa voz de Dios,
para nosotros y decimos, hey, esto no está perdido. No, yo no voy a hacer como hacen muchas personas. Aunque sienta esta flaqueza y estas debilidades y estas cosas en mi vida espiritual, yo tengo que seguir adelante porque el Señor está conmigo. Las promesas del Señor. He aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Jamás. Esa es otra promesa. Y la Biblia está llena de promesas del Señor, que aquel que las toma, lindo sería escribir todas estas cosas, todas estas, y tenerla en la casa y ver eso todos los días y decir, yo no tengo por qué pensar otra cosa. Si el Señor me ha tomado a mí es para enseñarme. Él es mi maestro, pero a veces como que la persona como que no está escuchando o como si Dios ya no le está instruyendo. Pero ¿sabe qué dijo el rey David? Aun cuando duermo, el Señor me instruye a mí. Eso lo dijo el rey David. Dice, despierto y aún estás conmigo. Porque era una promesa que él le había hecho que nunca lo iba a dejar y que nunca lo iba a desamparar. Entonces dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. O sea que usted nunca, alguien pueda hacerle algo a usted porque él siempre lo está cuidando, lo está viendo. Y entonces dice el siguiente versículo. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aunque yo tenga que someterte, aunque yo te tenga que hacer sentir presión, te voy a tomar, pero vas a estar cerca de mí. Esa es una promesa de Dios. No es asunto que si queremos o no queremos, no, te haré entender. ¿Por qué razón? Nos dice el Señor en sus promesas que Él iba a hacer en nosotros lo que nosotros no pudiéramos hacer. Porque Él dice quien produce en nosotros ese deseo, ese querer y ese hacer, el deseo de servirle. Gloria al Señor. Entonces, no podemos nosotros permitirnos el error de estar pensando de que a lo mejor el tiempo ya Dios quería que yo le sirviera hasta aquí porque, no sé, me siento un poco cansado, un poco agotado. Eso depende de lo que usted está creyendo el Señor, porque mire, esto no es con las personas mayores, porque hay muchas personas jóvenes, enteras, crudas en sus vidas, en su fuerza, en su vigor que están. Y muchas veces usted va a ver en el andar en el camino de la vida cristiana que estas personas se apartan del camino. No quiere decir que se han perdido. No quiere decir que han perdido la salvación. Pues la salvación no es nuestra. Nunca la hemos ganado, nunca la podemos perder. Nunca la hemos tenido nosotros, con nosotros la salvación. Esa salvación se encuentra en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es quien vive en nosotros. Por lo tanto, nosotros no podemos perder esa salvación, porque nosotros no somos quien guardamos esa salvación. Quien nos guarda a nosotros en la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí podemos perder nosotros es la conciencia, es el estar conscientes de esta gran verdad del Señor que produce en la vida de nosotros por medio de la fe y de la gracia, esa paz y esa felicidad en nuestros corazones. Y no podemos movernos de ahí, porque lo otro sería tratar entonces cómo volver a Dios cuando una persona se ha apartado mucho. Mire lo que hace el tratar de agradar cosas incorrectas. Porque el hijo pródigo se fue, perdió todo lo que el padre le dio en vicio, en una vida equivocada. Y ya con su conciencia sucia, ¿qué dijo él? Cuando reflexionó, dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, no soy digno. Mire si usted ve, conciencia sucia, no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero es que esto no es asunto pues, por ser digno. Es que si es hijo, es hijo. No tiene que ser digno o indigno. Aunque esté loco, aunque esté cuerdo, siempre es el hijo. Y el hijo siempre va a ser amado por el Padre según la promesa del Padre. Porque ha enviado su amor a través de Jesucristo para nosotros. Entonces, dice, me levantaré, dice e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he ofendido demasiado. Dice el padre, ¿y qué? Porque dice que no hay pecado que el Hijo del Hombre no pueda perdonar. Cristo fue enviado por Dios para perdonarnos todos los pecados. Oiga lo que dice. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Tú no eres igual a los demás. No puedo hacerte igual de los demás porque tú eres mi hijo y ellos no son mis hijos. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, cuando reflexionó, recapacitó, cuando Dios le dio esa recapacitación en su corazón, vino a su padre, vino atraído, ¿por qué? Por el poder del amor del Padre, porque él sabía en su subconsciente que el Padre lo amaba y que lo iba a recibir. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Su entraña, lo de adentro de él, hubo un regocijo, se gozó y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así como estaba, todo lleno de contaminación y de suciedad. Dice que corrió a él, lo abrazó y le besó. Gloria a Dios. Sigue diciendo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él tenía eso y le andaba molestando eso en la conciencia sucia delante del Padre. Que eso es lo que muchas personas tienen muchas veces y que no quieren venir al Padre. El problema que venir al Padre es venir y humillarse delante de Él. Muchas personas lo hacen regresando a la iglesia de donde han salido, si se convencen y se dan cuenta de que verdaderamente es un lugar correcto donde se ha predicado la palabra de Dios. Pero cuesta mucho eso porque tienen que vencer, gloria a Dios, ese temor, eso causado por el diablo en sus vidas. Este lo venció y mire lo que pasa. Dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, oiga, no habló con él porque estaba hablando como locura. Y el padre no iba a discutir esas cosas con él, porque él el padre comprendió que no entendía. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo al príncipe en su dedo, en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Entonces sigue diciendo, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Porque Dios nos está enseñando aquí a nosotros su amor. Su amor. O sea que Dios está invitando a estas personas, a todos aquellos que se han apartado, aquellos que se han ido, aquellos que han sido engañados ahora por los asuntos también de la ley, aquellos que creen que en realidad es en otra forma que deben de agradar a Dios, sirviéndole a Dios, cumpliendo con las obligaciones. Como dijo ponme a trabajar como uno de tus jornaleros. No me tomes como si soy un hijo tuyo, pero Dios no hace eso. Y la persona, si no tiene ese arrepentimiento en el corazón y si no viene arrepentido,
gloria a Dios, a reconocer que él fue el equivocado y que Dios nunca ha cambiado con él, porque la promesa de Dios no cambia. Si no llega a esa convicción, estará viviendo en esclavitud sin ser esclavo. Estará viviendo en esclavitud el resto de su vida aquí en la tierra. Acuérdense que la Biblia habla que aquel que ha creído en Jesucristo ha sido sellado con su espíritu y nunca vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Pero tenemos que cuidarnos, como dijo el apóstol Pablo, porque el diablo como león rugente anda buscando a quien quitarle, a quien robarle, a quien destruir su fe, su credibilidad, los valores que Dios ha puesto en él, para volverlo de nuevo al lugar donde estaba antes. Que es lo que volvió, que es lo que este muchacho experimentó y que fue rescatado después por el Señor. Y Dios está hablando con todas las personas que equivocadamente, erróneamente han dejado el camino recto del Señor. Tenemos que seguir confiando en las promesas de Dios. Gloria al Señor. Juan 3:17, hermanos, ya vamos a terminar. Juan 3:17 dice, Jesucristo dice esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, el 16, que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo. Esta es la muestra del amor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa que tiene que estar sellada por la gracia de Dios en el corazón del hombre de Dios. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es la promesa? ¿Que Cristo va a condenar? No. Recuerde que aquí está hablando del mundo. Entonces cualquiera del mundo puede ser salvo. No. El problema es que nosotros, Él lo envió al mundo para que viniera al mundo y en el mundo salvara a sus hijos. Porque lo dice la palabra. El ángel Gabriel le dice a José: ponle por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Y quiero dejar esto escrito por último para que nosotros confirmemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y dice Juan capítulo 15, versículo número 18. Porque las prédicas, la palabra del Señor, el mensaje de la gracia de Dios debe ir confirmado con la Escritura. Este es Jesucristo hablando y dice: si el mundo os aborrece, a nosotros, a su pueblo, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19. Si fuerais del mundo, a nosotros, los que bajamos del cielo y vivimos aquí ahora, pero que volveremos allá. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Antes, ¿cuándo antes? Antes de que el mundo fuera hecho. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Porque el mundo espiritualmente conocen ellos que nosotros somos diferentes a ellos. Por eso los egipcios no amaban al pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque había una lucha espiritual. El pueblo de Israel con el espíritu de Dios y aquellos con el espíritu del maligno, que era la maldad, el odio, el rencor, la rencilla, la venganza en contra del pueblo de Dios. Así también ahora en este tiempo, pero mire cómo sigue diciendo: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso es que el mundo os aborrece. Y recuerde, en el 20 dice el Señor: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Gloria al Señor.
Así de que somos gente extrañas en este mundo porque no somos ni pertenecemos a la raza del mundo. Nosotros somos espirituales, hijos espirituales de Dios, y aquellos son espirituales porque también son espirituales, pero pertenecen a no solamente a la carne, sino que pertenecen a la vida, al espíritu que el diablo produce aquí en la tierra en estas personas. Bueno, hermanos, creo que hemos visto en esta noche el valor de la promesa de Dios para nuestras vidas, y es importante que Dios quiere que nosotros recordemos su promesa y que no la olvidemos, ni que tampoco Él se está tardando en su venida. Él tiene el día, la hora y el minuto exacto en que va a venir. Solo quiere que nosotros nos alimentemos y nos alentemos con estas palabras de Él. Que Dios les bendiga y que el regreso a su casa sea de felicidad. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche.